Buenas tardes, amigos que andan circulando por las redes, específicamente en Facebook, en Twitter, en Instagram. Les damos la bienvenida a este último día de actividades de la tercera Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil que estamos celebrando en el puerto de Veracruz. Y pues para abrir este día desde la virtualidad, vamos a tener la participación de Roberto Abad, que es autor del libro El hombre crucigrama, que fue ilustrado por Kenia Cano y publicado por Libros UNAM. Roberto, buenas tardes. También vamos a tener la participación de la escritora Mari Carmen Gerardo, que es oriunda del puerto de Veracruz, amiga de la feria ya desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Mari Carmen, y pues es con ella a quien le vamos a dejar la palabra para iniciar este diálogo con Roberto Abad. Pues buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar presentando este libro, el de Roberto Abad. ¿Cómo estás, Roberto? El hombre crucigrama. ¿Sí? La verdad, un placer haber leído el libro y me gustaría empezar con la lectura de un breve análisis que hice de la obra, que por cierto me gustó mucho. Felicidades, Roberto, que te haya editado la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Has de estar súper contento. Y además el libro se puede adquirir de manera virtual si ustedes no están en la Ciudad de México. Claro que de manera impresa, pues se aprecia muchísimo mejor las ilustraciones de Kenia Cano, ¿sí? Y bueno, ya platicaremos también con algunas preguntas que le tengo al autor y que seguramente también ustedes le tendrán, porque es una manera, pues no sé si decir, Roberto, que pedagógica o convertiste la pedagogía en algo creativo, que la pedagogía de por sí no tiene su creatividad, pero muchas veces pues se ve inmerso uno en la rutina y ya no tiene esa chispa, podríamos decir, ese ingenio que tú plasmaste en tu libro. Bueno, las microficciones de Roberto Abad se presentan en 9 capítulos. El hombre crucigrama es un escritor sediento de que escuchen sus historias. Por eso no le importa contarlas en una cafetería, donde al momento de empezar su lectura no hay público. En cada microficción hay una parte del crucigrama que se presenta completo al inicio y el autor va dando pistas en alguna de las historias para poder encontrar la palabra correcta. Si uno es observador en la lectura, sin las pistas incluso podría encontrar la palabra. Con lo cual me mantuviste completamente activo el cerebro, Roberto, te lo agradezco. En el capítulo de los designios cabe mencionar que habla sobre Dios y sobre cómo construyó el mundo, su humor. Nosotros pidiendo milagros, olvidando que tenemos el libre albedrío, y así te vas centrando en las historias, en esa íntima comunicación que podemos tener con el otro. En el otro, quién sabe si él mismo nos plantea al señor Crucigrama cómo comenzó a planear a partir de que sabía que estaba desahuciado, y a partir de ese descubrimiento fue la necesidad de establecer un sistema lingüístico con el otro. Yo creo que de ahí viene lo del crucigrama, ¿no? Ese otro puede ser un asesino, puede ser un hombre de 2 cabezas, un hombre que se duplica o la persona que nunca nos contesta en el teléfono. En los sueños, esos trucos podemos ver cómo el autor hace una relación con la semiótica para tener éxito en el juego del crucigrama. Las microficciones de solo 2 renglones están llenas de humor. También tenemos presentes los sueños donde podemos encontrar a Dalí, a dinosaurios, a cien pies en la vida de un adulto. De acuerdo con el autor, en el fin del mundo solamente van a sobrevivir 2 especies, las cucarachas
y los poetas. Ay, me sentí muy bien, Roberto. Dije, bueno, voy a sobrevivir. Celebro ser de las últimas, igual que el señor Crucigram. En el capítulo La palabra y los libros nos identificamos cuando un cuento puede terminarnos a nosotros en lugar del ciclo habitual. También con el espíritu del biblífilo, que llega a ver su ofrenda el 2 de noviembre. ¿Te imaginas morirte y ver en el altar libros? No, pues qué padre, ¿no? También me identifiqué con la pareja que rompe y el problema no son los bienes ni los hijos, sino los libros. El quinto capítulo, las criaturas, y estas son varias. Una es el hombre, mitad caballo. Otras, las sirenas, que ese me encantó porque pues soy del puerto de Veracruz. El genio de la lámpara y por supuesto el escritor. El capítulo 6 está dedicado a las realidades, las figuras familiares como puede ser un abuelo o bien el estado de ánimo que se acuesta con nosotros, como es la tristeza. La conciencia de las distintas personalidades que puede tener alguien, que luego no aceptamos, ¿verdad? Las relaciones maritales, que se basan en un sinfín de ritos cotidianos. Llegando al capítulo 7 nos encontramos los obituarios, y es aquí donde el hombre crucigrama empieza su diálogo con los clientes de la cafetería y les empieza a contar de todas las cosas que antes le gustaba hacer y ahora ya no, del poeta que escribió un verso verdadero, de cómo se sintió cuando supo de su enfermedad, así como que aceptar las erratas es como aceptar a los hijos. Octavo capítulo, los oficios solitarios, como corregir un texto. No poder dormir, otro oficio solitario. Y finalmente el lector. Con el capítulo 9 llegamos al crucigrama. Al llegar al último capítulo podemos ver al señor Crucigrama satisfecho en una cafetería medio llena y a veces medio vacía. El libro nos lleva a través de breves ficciones a un sinfín de estados de ánimo. Nos da un juego mental en el que queremos descubrir la palabra. Nos brinda pistas que a veces solo complica más identificar la palabra, pero hace todo eso el juego más divertido. Y al final nos quedamos con la certeza de que el crucigrama es otro lenguaje que el autor Roberto Abad entreteje de manera certera, ingeniosa, humorística, pensante, nos hermana con el señor crucigrama. Espero que te haya gustado el análisis, Roberto, y que a ustedes, asistentes a la Feria Virtual del Libro en este momento, recuerden que pueden asistir de manera presencial en el puerto de Veracruz, les haya agradado el análisis. Pero la verdad, no sé ustedes, pero yo estoy... ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Carla es una también escritora que en este momento se está enlazando con nosotros y bueno, fue compañera de un diplomado y la verdad, también me gusta cómo escribe ella. Pero dime, Roberto, ¿de dónde nace el señor Crucigrama? Es que lo encontré muy pensado. ¿Cuánto tiempo te llevaste? Porque está muy, ¿cómo te puedo decir? Son demasiadas cosas en un libro que es breve porque son microficciones. Te escuchamos. No se logra escuchar bien. A ver, ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Bien. Mari Carmen, pues un gusto escucharte, un gusto conocerte. Agradezco a la feria, a Iris García por este esfuerzo y a todos los que están detrás pues, de este gran proyecto. Me entusiasma mucho ser parte de esta edición con este libro que, como bien dijiste, me tiene muy, muy contento. Y te agradezco este análisis tan detallado, ¿no? Gracias por poner todo tu talento como lectora en este libro que para mí ha resultado desde un inicio pues un reto, ¿no? Sobre todo porque pues
uno intenta ciertas cosas, pero como bien dicen, ¿no? Uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Y creo que a mí me gusta indagar como en esos terrenos de a ver hasta dónde puedo llevar mi escritura, ¿no? ¿Cuáles son los límites de mi escritura? En un principio, bueno, yo siento que mi proyecto, digamos, o mis dos lugares de la brevedad que más frecuento, tienen que ver con el cuento convencional, ¿no? En el cuento donde desarrolla uno el conflicto, cierta trama, una resolución, ¿no? Una extensión, digamos, más convencional, digamos, de 5 cuartillas, 10 cuartillas, ¿no? Y el otro lugar es la brevedad, conocida como minificción o microficción. Siempre me ha gustado el género. Creo que es un género perfecto para formar lectores, pero también es idóneo como para adentrarte en un universo muy particular en donde hay reglas, pero también comprendes el valor de la brevedad, ¿no? Eh, Desde mi primer libro, que fue Orquesta Primitiva, publicado en Tierra Adentro, siento que está un poco esta apuesta, ¿no? Son microrelatos. Y en el segundo, un poco más exploro esta otra faceta de los cuentos largos, ¿no? Como tú bien sabes, los libros tienen sus tiempos, ¿no? Uno prácticamente está, ¿cómo decirlo? Pues uno no decide nada, ¿no? Son los libros los que deciden. Y este libro, pues curiosamente, surgió después del anterior, que es Cuando las luces aparezcan. Y pues desde un principio lo que me quería plantear es como la idea de el libro como una unidad, ¿no? Como una especie de casa a la que entras cuando abres los forros, cuando empiezas a ver la portadilla, ¿no? Las primeras páginas las guardas y que empiezas a conocer sus habitaciones, ¿no? Yo tenía escritas varios textos, varios microrelatos que tenían que ver con muchos temas, eran misceláneos, digamos, de una forma. Y aunque me gusta también esa estructura, ¿no? Que es un poco más libre, digamos, no se atiene a un concepto en general, siempre busco en los libros que a mí me gustan como esta idea, ¿no? De que entras a un lugar y cuando cierras el libro te alejas de ese lugar, ¿no? Entonces quería que estas historias que tienen que ver, como bien dijiste, sobre el doble, sobre las criaturas, sobre los fantasmas, tuvieran un marco narrativo, ¿no? Muy al estilo pues de las Mil y una noches y de tantos otros libros que están sobre, que tienen esta estructura, ¿no? Como la historia dentro de la historia, ¿no? Entonces empecé a ver cuáles eran las posibilidades pues de este libro y en el camino me encontré con una serie de escritores que ya conocía, pero no había profundizado tanto en su filosofía, yo creo, ¿no? Me refiero al movimiento Oulipo, ¿no? Que significa Taller de Literatura Potencial, que era un movimiento compuesto de escritores que tenían como la intención de generar nuevas formas de escritura, ¿no? De descolocar las que ya existían y crearles nuevos sentidos y a partir de esos nuevos sentidos empezar a darles como verlas desde otra óptica, ¿no? Desde otro lugar. Hay algo muy importante, digamos, en la filosofía de este grupo, que es el juego, lo didáctico, ¿no? A mí me importa mucho eso, ¿no? Me importa mucho que los libros como que tengan la posibilidad de ser otra cosa, de mantenerse en un nivel que, digamos, si te mueves un poco, puedes mirarlo desde, no sé, con otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso es un poco la apuesta de este grupo, de este movimiento, entre otras cosas, ¿no? Entre Que no otros solo se aspectos. quede en el librero, ¿no? Exactamente, pues sí, que pueda tener otra lectura, ¿no? Como en el primer libro que escribí, un poco la idea es que fuera un libro concierto, ¿no? Que tuviera esos momentos, ¿no? Que fueran, digamos, espacios, ¿no? Que se podían reconocer en un concierto. En este caso, estaba la idea del crucigrama, en un principio, como, ¿cómo puedo convertir un libro que sea también un crucigrama a la vez, ¿no? Entonces,
creo que conocer más a fondo la filosofía, las ideas de este movimiento, me ayudó como a desbloquear ciertos aspectos que tenía en el momento de, a ver, tengo que dividir de alguna manera en temas o tengo que plasmar cierta esencia, ¿no? Yo lo que intenté en el fondo fue que el juego no trascendiera el libro, sino que el libro trascendiera el juego, ¿no? O sea, es decir, el libro todo el tiempo está dialogando con la idea del crucigrama, pero propone su propio crucigrama, ¿no? Es decir, propone sus propias reglas, ¿no? Incluso hay una de los aspectos que dice el hombre crucigrama, que es, a lo mejor las casillas del crucigrama se tienen que dejar vacías, ¿no? A lo mejor significan más cuando están vacías que cuando uno las llena, y cuando uno las llena, les quita esa parte de belleza, esa parte de misterio que ya tienen de por sí cuando están desiertas, ¿no? Entonces, fíjate que esa impresión me dio al estar leyendo el libro, porque pues ahora sí que en cada microficción, como tú mencionas, hay que encontrar una palabra. Entonces eso siempre me ponía, ay, quiero encontrar la palabra, ¿no? Y estaba yo atenta a las pistas en la lectura, pero a veces no era posible. Y entonces ahora que tú lo explicas, lo entiendo, lo hiciste a propósito. sí, totalmente. Es para mí un libro sobre todo de paradojas, ¿no? Okay. ¿Por qué existe esto si no puedo llegar a él, ¿no? Si no puedo llegar como a la resolución de eso en particular, ¿no? Y eso también está en varias de las historias, ¿no? Son como un poco juegos, ¿no? Juegos del lenguaje, juegos de las ideas, que en algunos casos no tienen una resolución, ¿no? Y se queda un poco en ese nudo. Me interesa mucho ese nudo, ¿no? O sea, como más que clarificar el asunto, me interesa que se generen dudas, ¿no? Entonces, la idea de que exista cuentos en donde los títulos no son visibles, para mí ya representa, como lector, pues una suerte de reto, una suerte de cuestionamiento al hecho de cómo estamos leyendo este libro, estos cuentos, ¿no? En la minificción es muy importante el título, por ejemplo, ¿no? Es un elemento más, ¿no? Es un elemento que puede dar un significado al mismo texto, ¿no? Por ejemplo, hay una yo creo que una de las más breves, que es de Guillermo Samperio, que es muy chistosa, ¿no? Porque, bueno, es tan fácil como decirla, ¿no? La minificción se llama Fantasma y en la página no hay nada, ¿no? Es decir, no está nada escrito. Entonces, hay como si esta posibilidad de que del título y el texto se complementen de alguna manera. Eso a mí me recordaba, o me recuerda todo el tiempo como al arte conceptual, ¿no? Algo con lo que yo a veces siento cierto conflicto, ¿no? Como si una cosa tuviera que sostenerse de la otra para ser, ¿no? Entonces, lo que hice en este libro fue desprender los títulos de los textos, de los cuentos, e intentar que los textos, que los microrelatos se sostuvieran, que fueran independientes, ¿no? Digamos que no se necesitara el título para entender el microrelato. En todo caso, si uno encuentra el título al final en el índice, puede que descubra un nuevo sentido, ¿no? de ese texto, pero no es necesario que lo sepa, ¿no? Entonces, para mí esa fue una apuesta, ¿no? Una apuesta inicial que yo me planteé, ¿cómo puedo lograr que los cuentos, que los microrelatos, que las historias sean independientes sin que necesiten el título? Porque si lo necesitan, va a ser muy difícil que el lector haga ese clic, ¿no? A la hora de, digamos, de adivinar el título, ¿no? Va a ser muy difícil. Ya de por sí es difícil que a uno lo lean, ¿no? Es exigirle demasiado que ahora tenga que adivinar, ¿no? Entonces, es una paradoja que a mí me gusta, ¿no? Como cómo afrontar el vacío de las casillas, cómo afrontar el vacío de las palabras que están ahí, y cómo, a pesar de ello, a pesar de ese vacío, seguir avanzando en la lectura, ¿no? Y por ahí va un poco la creación. Muy bien. Oye, Roberto, y tengo una curiosidad. ¿Por qué el señor Crucigrama tenía que enfermar?
¿Cómo se Sí. te ocurrió esto? O sea, Bueno, ¿por qué tenía que estar enfermo? sí, siempre he pensado como en las cosas que a uno lo motivan a escribir, ¿no? Hay un montón de lugares comunes, ¿no? Que tienen que ver con no sé, con cierto impulso regularmente vinculado a lo bello, ¿no? O a aquello que, eh, no sé, que te genera una impresión eh, hermosa, ¿no? Vaya, de ahí viene un poco esta idea de la inspiración, en la que yo no creo mucho, pero regularmente como que en el imaginario colectivo, ¿no? Aquellas cosas que nos motivan a escribir, no están relacionadas pues no sé, con las tragedias, ¿no? Eh, y siento que la enfermedad es un gran motor para la escritura, ¿no? Eh, por supuesto que no estoy enfermo ni estoy enfermo para escribir el libro, pero me parece que justo ahí hay como una suerte como de principio, ¿no? Como de una apuesta, está plasmando sus principios el hombre crucigrama al decir lo que me motiva a mí a escribir no es tanta como la idea de crear una obra de arte, sino más bien la idea de que estoy enfermo, ¿no? Y no sé, como que salirme un poco de ese esquema sobre qué es lo que nos impulsa a escribir eh, con relación a lo que es estéticamente valioso para nosotros, me pareció interesante, ¿no? Como decir, la escritura puede venir desde acá también, ¿no? E incluso puede ser mucho más fructífera, puede ser mucho más arriesgada, si viene desde este lado, que por supuesto es oscuro, porque el personaje, bueno, está a punto de morir, ¿no? Y su última misión, digamos, es escribir un crucigrama, ¿no? Algunas otras personas se avientan del paracaídas, ¿no? Yo puse a este personaje a escribir, tal vez no sea ni lo más arriesgado ni lo más valioso que va a tener en su vida, pero es su última parte, ¿no? La última cosa que quiere completar, ¿no? Y curiosamente el lector es parte de esa Sí, tarea, me ¿no? parece muy interesante cómo lo realizaste. Sí. Pero mencionas que no crees mucho en la inspiración. Entonces, ¿cómo se da tu proceso creativo para el hombre crucigrama? Sí, Partió bueno, justamente de ese movimiento. sí, bueno, digamos, la estructura fue posterior, ¿no? Primero lo que tenía eran los cuentos regados, ¿no? Digamos, de algunas obsesiones, eh, algunos tópicos que están en todo lo que escribo. Por ejemplo, el doble, ¿no? El doble es un tema que a mí me fascina y es un tema que no se agota, ¿no? Hay un montón de literatura desde hace mucho tiempo, más de 100 años, ¿no? Mucho más, incluso yo siento que en la Biblia hay ciertos dejos del doble, ¿no? Que se pueden identificar, o de la otredad, ¿no? Si quieres, que también está muy cerca. Eh, entonces, lo primero que tenía eran estas aproximaciones a los tópicos que son eh, para mí importantes, como digamos, en mi poética de escritura, y que tienen que ver con literatura fantástica, con literatura especulativa, ¿no? Eh, yo lo que pienso es que todo el tiempo estoy en un constante diálogo, ¿no? Con estas ideas, ¿no? Y cada vez intento recrearlas, ¿no? Ni siquiera buscar nuevos rincones, sino más bien intento dialogar con esas tradiciones que ya están ahí y que para mí siguen siendo, pues, interesantes, o más allá de interesantes, me generan inquietudes, ¿no? Inquietudes muy cercanas, ¿no? A pesar de que, no sé, por ejemplo, el doble de Dostoyevsky ha pasado ya por muchos estudios, por muchas tradiciones, ¿no? Y sin embargo me sigue diciendo cosas, ¿no? Entonces, siento que yo creo más en el trabajo, en la disciplina, que en la otra parte que tiene que ver con un momento muy breve, ¿no? Podríamos llamarlo la inspiración o, o ese impulso creativo que nos llega a todos en alguna parte del mes, pero siento que cuando uno se compromete
con el oficio, cuando uno se compromete con el lenguaje, pues no puede ceñirse solamente a ese momento, ¿no? Tiene que buscar nuevos rincones, tienes que buscar nuevas formas de crear, ¿no? Entonces, para mí es importante la búsqueda, ¿no? Más que la espera de este momento. Por eso no siento que, y porque además, una cosa que dice Liliana Hecker, que es una escritora argentina muy buena que admiro mucho, es que como la idea de la inspiración anula el trabajo del escritor, ¿no? Como anula todo lo que está alrededor del trabajo del escritor, como la corrección, la reescritura, ¿no? Es decir, pareciera que llega todo de manera automática, ¿no? Con la idea de la inspiración, cuando tú bien sabes que hay muchas horas ¿no? De estar sentado frente a la página, de lecturas, de estarte peleando contigo mismo, ¿no? De no estar seguro si va esa coma ahí o no va ahí, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo que vale la pena en la experiencia de la escritura, ¿no? Enfrentarte a esas otras concepciones de creación. El camino, ¿no? Es lo que, la búsqueda, es lo que mencionas, viene siendo lo más interesante. Muy bien. ¿Y cuál es el capítulo que te costó más o en el que pensaste más para poder llegar a él, para poder estructurarlo? Sí, bueno, yo pienso que hay un capítulo una sección que se llama Las Realidades, que es quizá la que salta un poco de las otras, justamente porque en las otras hay un poco más de juego con lo fantástico, sí, con lo fantástico, con lo extraño, ¿no? Y en las realidades, si bien también son textos breves raros, ¿no? Siento que no, que se distanciaban un poco de la puesta inicial, ¿no? De la primera parte del libro. Ya después yo lo entendí con el hecho de que la enfermedad del personaje principal, digamos, pues es cronológica, va agravándose, más bien, es crónica, perdón, va agravándose, y entonces el tono del libro tiene que ver, como que va ensombreciéndose, ¿no? Como que va adquiriendo otro tono a lo largo de las páginas, ¿no? Entonces, cuando uno llega a la parte de las realidades, deja de ser menos lúdico o menos irónico para tocar temas como un poco más densos, ¿no? Entonces, me costó trabajo colocarla dentro de la estructura general del libro, ¿no? Porque no sabía muy bien si colocarla antes iba a cortar con este flujo, ¿no? De humor, con este flujo de ironía. Entonces decidí ponerla casi al final, porque creo que así el libro como adquiría como una suerte de traslado, ¿no? De transición de algo que comienza siendo ¿no? más juguetón y termina siendo un poco más extraño, más sobrio de alguna manera, ¿no? Creo que esa fue la que más me costó trabajo, ¿no? Y de ahí te puedo platicar un poco más de otras microficciones como más en específico, ¿no? Como cuestionarme qué es lo que quería decir esa microficción. Por ejemplo, hay una que viene en las realidades, que tiene que ver con la dinámica de pareja de unos esposos, ¿no? Y entonces la esposa, que es quien relata el cuentito, dice que su esposo todo el tiempo le está diciendo que se quiere suicidar, ¿no? Y que lo va a hacer en un hotel del pueblo, y que ella solamente lo escucha porque aparentemente es lo que él quiere, ¿no? Entonces el esposo nunca termina suicidándose, pero llora, y al final del relato se sienta en una silla frente a unas montañas que tienen afuera de su casa, ¿no? Y la imagen final es que la esposa lo alcanza y ella dice algo así como: nadie pensaría lo mucho que valoramos nuestra casa solo por su paisaje, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho entender como qué era lo que quería decir ese relato, ¿no? Hacia dónde iba ese relato, qué fibras de los personajes estaban afrontando, ¿no? Estaba afrontando. Siento que tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Puede ser con la monotonía, puede ser con escuchar al otro,
o simplemente con una suerte de vacío con el que viven los personajes, ¿no? Este personaje que todo el tiempo se quiere suicidar y sin embargo nunca culmina eso y termina viendo hacia la montaña, ¿no? Y aparte su esposa como que asimila ese hecho, ¿no? Entonces me costó trabajo como llegar a comprenderlo a pesar de que... ¿Se ha dejado de escuchar, Roberto? A ver, ¿ahí me escuchan? Ya, Perdón, es que creo que está fallando. no te preocupes. Me costó trabajo comprenderlo, el texto, cuando ya estaba escrito, cuando parece que uno entiende los textos antes de escribirlos, ¿no? Entonces eso es un poco raro en el proceso, pero así sucede, ¿no? A veces escribimos cosas y solo las comprendemos hasta que ya las tenemos enfrente y empezamos a indagar en el lenguaje, ¿no? En por qué utilizaste esa palabra, por ejemplo. Claro, entiendo que tú estás viviendo con los personajes, ¿no? Y además los dejas ser. Por eso es que no sabes qué hacer con algunos, que es lo que te pasó con los cuentos de realidades. Sí, La verdad, sí, totalmente. muy exacto. Entonces, fíjate que yo tengo la curiosidad de cuál es el papel de la cafetería en el libro. Sí. El señor Crucigrama podía estar solo, ¿no? En su casa, cumpliendo su misión de escribir el crucigrama. ¿Por qué la cafetería? Sí, totalmente. Bueno, justo ahora estoy en una cafetería, ¿no? Me parece idóneo haberme trasladado para acá, en una cafetería que se llama La Fauna, muy querida aquí en Cuernavaca. Y justamente van a escuchar muchos ruidos de la cafetera, ¿no? De la licuadora. Exactamente, sí. No estaba planeado eso, ¿eh? Pero tienes razón, ¿no? El hombre crucigrama podría estar solo. Sin embargo, a mí, digamos, el proceso de la lectura y el proceso en general de la escritura tienen que ver justo con la recepción del mensaje, ¿no? O la comunicación con el diálogo con el otro, ¿no? Para mí es ahí donde encuentra sentido como lo que hago, ¿no? Porque, pues, incluso el mismo Borges, que está muy presente en el libro, ¿no? Decía que escribía para él, ¿no? Pero nadie le creía, ¿no? Yo creo que, aunque lo decía, ¿no? Justo Borges tenía esa necesidad de ser escuchado, de transmitir ese mensaje y de recibir algo a cambio, ¿no? Siento que esa es la tarea un poco, o esa es la idea del escenario, ¿no? El hecho de que exista la posibilidad de que alguien escuche, ¿no? De que alguien reciba ese mensaje, aunque en un principio no esté nadie frente al hombre crucigrama, ¿no? Es decir, él no piensa en que el lector... Cuando al inicio, ¿no? La cafetería está vacía. La cafetería está vacía y al final está llena, pero no exactamente por su lectura, ¿no? Sino porque creen que es una actividad de la cafetería, ¿no? Y la gente va llegando. Pero para él le basta, ¿no? Porque lo único te voy a decir, perdón que te interrumpa, no lo pude decir en el análisis, pero yo me identifiqué mucho con esta parte cuando él se levanta y sin importar si lo escuchan o no, empieza a leer. Sí. Porque nosotros tuvimos aquí en el puerto esa actividad. Íbamos a las cafeterías y leíamos. Sí. Y lo que recuerdo no es lo que leímos, sino la cara de experiencia de la gente, ¿no? Como diciendo, ¿qué les pasa? Sí. Y tenemos un amigo poeta, muy dramático él, que lo hacía pues casi actuado, y entonces la gente hasta incómoda se veía, ¿no? Entonces, realmente fue memorable luego verlo plasmado en el hombre crucigrama. Y hay muchos comentarios, te están comentando varias cosas. Bueno, vamos a aprovechar para saludarlos. Saludos a Carla, que por cierto ya estoy leyendo su libro. También buena escritora de por acá, que ya nos empezamos a encontrar más en actividades, así que un gusto, Carla, que estés aquí. Saludo a Francisco, a Fátima Garrido, a Becky Montoya, que es una amiga muy querida,
Ariel Alejo, que también es un escritor de Cuernavaca y que seguramente pronto nos dará noticias, y a Jesús Garrido, ¿no? Que nos dice la forma como el lenguaje encuentra su sitio entre las verticales y las horizontales de la narrativa, ¿no? Totalmente, ¿no? Esa para mí es una idea que está ahí en el libro. Justamente, antes creo que se me olvidó decirlo, al inicio del libro van a encontrar ustedes un crucigrama, ¿no? Y eso era una de las cosas que yo como me propuse y que temía mucho porque, pues, no sé, lo pensaba un poco editorialmente difícil, ¿no? Pero se logró y es también un poco la idea de que tal vez exista ese lector, ¿no? Que pueda llenar el crucigrama, ¿no? Aunque sea un crucigrama medio imposible, ¿no? Es decir, el crucigrama funciona. Si ustedes ponen los títulos que vienen en el índice, los colocan en las casillas, funciona, ¿no? Pero la idea de que se puedan adivinar los títulos es un poco, es la paradoja de la que hablábamos al inicio, ¿no? Hay algunos títulos que son muy fáciles, ¿no? En realidad son pocos, y los demás están un poco más escondidos, ¿no? Pero la idea es como justo aceptar ese vacío, ¿no? Y trabajar con él. Creo que esa es una lección que me dio la ilustradora, que es Kenia Cano, a quien le mando un saludo, que es una amiga muy querida, y es una poeta de Cuernavaca, gran poeta, y también gran artista plástico. Tengo la fortuna, pues, de que ella haya ilustrado el libro. Me encantaron las ilustraciones, es un trazo muy libre, le da al libro, yo siento, una energía oscura, ¿no? Creo que ella creó su propia fauna, ¿no? Del libro, a pesar de que en el libro no salen todos los animales, y eso me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un texto donde hago como una especie de metáfora, ¿no? Dice algo así la línea, como el verso era etéreo y transparente como una medusa, ¿no? Y entonces en el libro hay un montón de medusas, ¿no? Pero no hay cuentos que traten sobre medusas, ¿no? Entonces me gustó mucho eso porque creo que habla mucho de su ojo, pues tanto de poeta como de ilustradora, ¿no? Que se fija en los detalles, ¿no? Y saca ese detalle de la página y lo desarrolla. Y justamente de ese tipo de detalles está lleno el libro, ¿no? Entonces me encantó su propuesta, me encantó que hiciera como, como un mundo paralelo al libro, ¿no? En donde todos estos animales, hay muchas hormigas, hay conejos, hay un murciélago, ¿no? Todos estos animales complementaran, ¿no? La idea de todo lo que habita en el crucigrama, ¿no? Que, como bien dijiste en tu análisis, pues son desde criaturas hasta fantasmas, hasta un siamés, ¿no? Te digo, traté de que estuvieran presentes los tópicos que me extrañan y que me motivan a escribir, ¿no? Oye, pero lo más interesante es que poniendo el crucigrama al inicio, estás retando al lector y fíjate que es un reto a rayar el libro. Totalmente. ¿Sí? Que le hagan lo que quieran. Exacto. Sí. Entonces ahí entras en otra dinámica. Por ejemplo, yo soy de las que no rayan los libros y siempre estoy peleando con la gente que lo hace, ¿no? Ya. Y una vez, solamente una vez me atreví a hacerlo con un libro de Rosa Montero. El último que escribió, uno de los últimos que escribió, porque tenía demasiados datos y todo me parecía muy interesante. Y sufrí, y de alguna manera exorcicé el libro. Entonces, ahorita que hablo de exorcizar, creo que a eso invitas a los lectores, ¿no? A que vayan a otra dinámica y se atrevan a rayar el libro, ¿no? Sí, totalmente. Es una provocación. Exacto. No, es una provocación y yo espero que la tomen, ¿no? O sea, como que justo como esta idea del libro impoluto que no se puede tocar, ¿no? A mí no, como que no comparto, ¿no? Como que siento que la cercanía con el libro sucede a partir de que uno empieza a interactuar, a partir de de la mano y la pluma, ¿no? De la mano y el lápiz. Entonces, es toda una provocación
Y digamos, toda la vida nos han enseñado, ¿no? A que los libros se tienen que cuidar, se tienen que mantener. Pero siento que justo los lectores que rompen con esas reglas son los lectores que llegan más lejos, ¿no? Que llegan más lejos como en su historia lectora, ¿no? Y me interesan ese tipo de lectores, ¿no? Como que arriesgan a encontrar su propia escritura como en esos subrayados, ¿no? Como en esos subrayados, en las notas que están al lado. Entonces, pues, totalmente de acuerdo contigo, es una provocación. Y claro, habrá quien no la quiera tomar, que también es súper válido, porque está aceptando ese vacío, ¿no? Que está ahí. Y creo que no hacerle nada también es parte de como esa paradoja, ¿no? Muy bien, no, qué bueno que lo hiciste. Y yo creo que también es buen momento para que nos compartas la lectura de algunas microficciones que Sí, quieres que escuchemos. sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Bueno, déjeme encontrar aquí alguna. Por ejemplo, esta que viene, como los títulos están escondidos, ¿no? Solo van a poder encontrar los números y las casillas, ¿no? Entonces, voy a leer solamente el número, el título ustedes lo van a encontrar pues, al final en el índice y como les decía, tampoco importa, ¿no? Este texto viene en la segunda sección que es el otro, ¿no? El otro, quién sabe si el mismo, ¿no? Que es un poco una referencia a Borges, ¿no? Que decía el otro el mismo, ¿no? Un poco esta idea de que existe como cierta equivalencia en el otro, ¿no? Y con estos cuentos un poco como que entro en ese terreno, en ese diálogo, ¿no? Con la idea de que el otro es el mismo, ¿no? Bueno, voy a leer este que es el texto 9. Así se llama en esta ocasión, 9 nada más, ¿no? Nada se compara con la alegría de aquel hombre. Sus ojos titilan, se cristalizan, cuando descubre la botella que llegó del mar y extrae el mensaje que viene en el interior. La hoja ha vuelto a sus manos tras una década de vaivén en la corriente, pero no reconoce ni su propia letra. Sin pensarlo, lee en voz alta y se estremece. Lo conmueve creer que alguien en otra isla, con la misma porción de soledad, también desea ser rescatado. Es incluso poético, tiene Sí, algo de poesía. creo que la minificción tiene muchas posibilidades con la poesía, ¿no? Pero también las tiene con el aforismo, por ejemplo, ¿no? Que es como el hijo del ensayo, ¿no? O el hermano menor del ensayo. Y a su vez las tiene con el texto humorístico, ¿no? Como bien dijiste, yo intento que los textos que son más breves tengan como esa intensidad que tienen como ciertos microrelatos que son que están muy cercanos al cuento de humor, ¿no? E incluso en algunos casos a un texto simplemente ingenioso, ¿no? Y también al chiste, ¿por qué no? A veces creo que esta forma narrativa ha sido como desprestigiada porque no encuentra como que su forma de divulgarse no es el libro, ¿no? Pero está muy presente en realidad en la literatura y es una de las posibilidades del microrelato, ¿no? Eh, Voy a leer una, por ejemplo, esta que es muy, muy breve, tiene 2 líneas, ¿no? Que está en la sección de los obituarios, ¿no? Que es cuando al hombre de crucigrama le ofrecen como un servicio para escribir sus obituarios y él dice, no me parecen reales, ¿no? O no me parecen justos con lo que fue mi vida. Entonces él decide escribir sus obituarios, pero en realidad son obituarios que tampoco tienen que ver mucho con él, pero justo así es la apuesta, ¿no? Es el obituario 52, ¿no? Bueno, el microrelato 52, ¿no? Dice, tenía una pata de gallina y otra de cabra. Comprar zapatos era un lío del demonio, ¿no? Este se acerca, por ejemplo, un poco más al texto de humor, ¿no?
Es completamente de humor. A mí me hizo sonreír porque además me imaginé cómo va a caminar. Ahora uno de la sección de las criaturas, el número 33, ¿no? Dice, el genio reposa en un cigarro de la cajetilla y se hace visible con la primera fumada. Quien lo escribe tiene derecho a 3 deseos, siempre y cuando se pidan antes de llegar al filtro. Después de haberlos cumplido, el genio se queda a vivir en la persona como la nicotina. Para que salga a conceder más peticiones, hay que afrontar el cuerpo, hay que afrotar el cuerpo del afortunado. Es entonces cuando los deseos se vuelven interesantes, ¿no? Es un poco la idea de que el genio, en lugar de volver como a su lugar, ¿no? En realidad se queda en el cuerpo de la persona que fuma, ¿no? Y Y bueno, además te unes a la campaña de que dejen de fumar. bueno, De alguna manera. por mí que hagan lo que quieran, ¿no? Yo siento que quisiera hablar un poco más de las ilustraciones. Ay, sí que están Son muy muy bellas. idóneas. Kenia Sí. Kano en algún momento me hizo también una observación que me dio mucha luz, ¿no? Que fue un poco, a veces uno piensa que el texto y el dibujo tienen que complementarse 100%, ¿no? No Y siempre. en alguna de las páginas un poco yo tenía la intención de que se complementaran y ella me dijo, bueno, acuérdate que las ilustraciones, o que estas ilustraciones en particular, ¿no? Son atmósferas, ¿no? Y me encantó que me dijera eso, ¿no? Como me gustó mucho que me ayudara a ver, ¿no? Como la idea de que Crean un ambiente. exactamente, ¿no? Y de que además tienen como una libertad, ¿no? Para moverse a través de las imágenes, aparte, a través de los textos, a pesar de que no correspondan a esos textos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como ese gesto de libertad que pienso que proviene pues de su yo poeta, ¿no? Me gusta pensar que su creación, ¿no? Su oficio, entremezcla todo el tiempo la poesía y lo visual. Creo que ahí está la clave de las ilustraciones. No No, sé pero si sobre alguien del todo, público, sí, perdón, si alguien del público quiera hacer una pregunta, también la pueden poner en el chat y la contestamos ¿verdad? ahorita. Claro, y la contestas, me imagino que sí, porque das a muchas curiosidades por todos los detalles que tiene el libro. Con lo que dijiste, uno se da cuenta que la ilustradora hermanó contigo. Sí, Por to- supuesto, leyó el libro sí, y fue un acierto que sea poeta para que las ilustraciones dieran ese ambiente. sí, totalmente. Creo que hubo como muy buena química respecto a los libros y su forma de pensar la ilustración, ¿no? Eh, es de sus primeros trabajos con ilustración de un libro y yo siento que hizo una apuesta muy interesante y a mí me encantó como el resultado, ¿no? Como que justo el libro está dirigido vaya, en principio la colección Hilo de Aracne está dirigida a jóvenes, ¿no? Jóvenes lectores, aunque pueden, digamos, cualquier persona puede disfrutar de todos los libros que tiene esta colección. Y me gusta que no hay concesión en la obra de Kenia Kano, ¿no? Es decir, hace propuestas, hace símbolos, ¿no? Que tienen dobles lecturas, ¿no? Y que algunas de estas dobles lecturas podrían parecer, no sé, escandalosas o te podrían cuestionar en ciertos aspectos, ¿no? Me encanta ese riesgo. Creo que tiene toda, como que identificó muy bien cuáles eran los puntos que podrían jugar, ¿no? Resaltar, ¿no? Exacto, con el cuestionamiento de ciertas figuras, con ciertas representaciones, ciertos símbolos, ¿no? Que tal vez a una edad, siendo joven, pueden causar como
eso, dudas, cuestionamientos, ¿no? Entonces, me gusta mucho, mucho eso, ¿no? Por ejemplo, esta ilustración, ¿no? Que es una pata de cabra, que tiene que ver justo con ese texto que leí sobre la pata de cabra. Y yo pienso que es un halo, luz, ¿no? Y a su vez me remonta a una forma como sacra, ¿no? Como una forma tal vez de una virgen, ¿no? Rodeada de letras. Eso me gusta mucho, ¿no? También el libro, algo que se me olvidó comentar, es que tiene pistas, ¿no? Como un poco dentro del juego, me interesó ponerle pistas, y esas pistas tampoco te llevan a ningún lado, ¿no? Como que hacen un poco más, como que revuelven un poco más el conflicto o el nudo de la historia, pero me gustó mucho como extender el cuento a estos otros elementos que están ahí medio escondidos, ¿no? Y que aparentemente como que no tienen mucho que aportar a la historia, pero suman a la idea del juego en general, ¿no? O sea, como que no solamente hay reglas, sino también tú puedes encontrar, ¿no? Ciertos aspectos que hipotéticamente te ayudarían a resolver el crucigrama, ¿no? ¿Y qué te parece, Roberto, que nos vayamos encaminando al final leyendo, que leas otra microficción que a ti te haya gustado más, con la Sí, que te hayas identificado? sí, mira, justo voy a leer una que tiene una pista, ¿no? Es la microficción 59. Dice: cuando los niños descubrieron que la soledad es un monstruo que viene de noche y pierde fuerzas con las risas, inventaron un juego. Se reunían en una de las esquinas limítrofes del terreno, se turnaban, se hablaban en clave, tal color, tal forma, y buscaban la felicidad de una tarde de verano, pero a mitad de la madrugada, con el cielo plagado de nubes ciegas, entre murmullos de felinos y parvadas de murciélagos. Para empezar, escogían a su pareja. Luego, solo había que atender a la única regla: el que encuentre primero la tumba del otro, gana. Y la pista dice: siempre podría ser peor. Podrías no estar en este mundo después de morir. Podrías no estar en ninguna parte. Ser un evento terrible en la memoria de alguien, una emoción deformada, un gesto ácido en la cara de un desconocido. No azotar ninguna puerta, ¿no? Este cuento, pues, evidentemente habla de fantasmas, y esta idea de que aparentemente ser un fantasma después de morir es lo peor, se cuestiona aquí, ¿no? Me gusta eso, ¿no? Me divierte mucho la idea de que probablemente ser un fantasma vagando en una suerte de limbo no sea lo más jodido de ese lapso, de esa transición, ¿no? Sino tal vez lo más jodido sea que nadie te recuerde, o que no puedas azotar una puerta, por ejemplo, ¿no? Ser fantasma y no poder azotar una puerta, imagínate lo que es eso, ¿no? Y eso incluso ha estado plasmado en películas, ¿no? Cuando tienen que llevar todo un proceso para aprender a tocar los objetos otra vez y Claro, bueno, asustarnos más. el caso más extremo es el de Sexto Sentido, ¿no? Donde el personaje que es fantasma sigue trabajando, ¿no? Entonces hay un meme por ahí, ¿no? Que qué jodido es ser fantasma y seguir trabajando después de muerto, ¿no? Eso sí, creo Imagínate, que es ¿no? una condena terrible, ¿no? Seguramente. ¿Algo que quieras agregar como comentario final, Roberto? Sí, claro, bueno, pues Y recordar, ¿no?, que pueden adquirir el libro en línea en la sí, página de la UNAM. bueno, agradecerte muchísimo tu lectura, ¿no? Al contrario, un gusto, Siempre de verdad. me gusta, bueno, espero mucho este momento, ¿no? En el que se dialogan, pues, esas cosas esos aspectos que uno no alcanza a ver o que uno ve hasta después, ¿no? Y te agradezco Por mucho ahí este dice texto Pavel que ya que lo tiene, hiciste. ¿eh? Sí, Pavel, un también querido escritor de Tierras Guayabas, le mandamos un saludo. Muchas gracias, Pavel. Eh, bueno, pues los invito a que lo lean, los invito a que se adentren a este juego, ¿no? Siento que es un libro
raro en su esencia, pero que también tiene muchas posibilidades de lectura, ¿no? Entonces, me gusta creer que esas posibilidades pueden resonar, ¿no? en lectores de cualquier edad. Es fácil conseguirlo, métanse a la página de Libros UNAM. Está muy barato, creo que ahorita tiene descuento, algo así como 130 pesos, y el envío es gratuito, ¿no? Entonces, es muy fácil. También pueden conseguirlo, supongo que en las librerías de la UNAM, ¿no? Si están en la Ciudad de México. Y bueno, pues los invito a que lo lean, a que participen en este juego de paradojas, ¿no? Y pues les agradezco mucho que estén aquí al pendiente. Si en algún momento quieren seguir el diálogo, podemos platicar pues en las redes sociales, ¿no? Que es el espacio que nos conecta a la distancia, ¿no? Claro que sí, Roberto. La verdad, yo también te quiero agradecer porque activaste mi cerebro, me invitaste a través del reto a rayar el libro, así que, bueno, hay que llenar el crucigrama y adquirir el libro en la página de la UNAM. Le dejo el micrófono a los integrantes de la Feria del Libro, Iris y Pepe, o nos despedimos. Es que esa parte no me quedó clara, pero... Bueno, igual podemos aprovechar para invitarlos. Más tarde, a las 5:30, voy a estar participando en una mesa del segundo encuentro de escritoras y escritores de ciencia ficción. Excelente. Vamos a estar hablando sobre mundos, sobre multiversos, ¿no? Lo cual a mí me tiene pues muy, muy emocionado. Y bueno, también felicito a la feria y a Iris por ese encuentro que es casi un milagro, ¿no? Tener encuentros de ciencia ficción, y espero que siga creciendo, que cada vez se siga fortaleciendo y que nos muestre pues la riqueza del género que tiene una tradición muy importante en este país, ¿no? Entonces, nos vemos más tarde también por aquí. Y claro muchas que gracias sí, a todos. Roberto. Ya nos dijeron que nos podemos despedir nosotros. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, por tus comentarios, y a Roberto Abad por habernos dado el señor crucigrama. Hasta Gracias pronto. a ti. Nos vemos. Nos vemos.